Hola, hola chicos, espero que estén como siempre de lo mejor. El día de hoy les toca ver un video de historia. Viene, mm, viene el cuadro que luego les pido que hagan cuando van a ver un video, ¿sí? Y que anoten lo más importante de cómo vivíamos en esa época, cómo vivíamos en esa época. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo del video de historia, ¿sí? Tienen aproximadamente 35 minutos para terminarlo. Nos vemos después. John Spar presente. Todos conocemos la historia de la Guerra de Independencia Mexicana. Comienza con el Grito de Dolores y después de una larga lucha de 11 años concluye en 1821. Y al hablar de ella siempre nos platican de los grandes personajes como Hidalgo, Morelos y Guerrero, quienes hicieron posible la victoria. Pero, ¿y qué pasó con la gente común que vivía en esta nueva república? ¿Cómo vivían los mexicanos después de finalizar la Guerra de Independencia? La Guerra de Independencia Mexicana es un evento muy importante que debemos de reconocer, pues sin ella México y muchos otros países latinoamericanos no existirían. No hay que poner en duda eso, pero también debemos de ser conscientes de que el proceso de estabilización después de la guerra no fue algo sencillo ni mucho menos rápido. Para que México lograra formarse como una nación sustentable e independiente, no solo política, sino también económica y culturalmente, se necesitaron cerca de 70 años más, e inmediatamente después de la guerra, en realidad el país estaba en muy malas condiciones. Lo de ellos, muy reconocido por quienes relataron su vida en la época, fueron los mercados, donde se cuenta que era posible ver una mezcla de personas impresionante, escuchar a la persona de origen español preguntar por un producto, a un comerciante gritando en medio de un regateo y a indígenas platicando en sus lenguas originarias. Otro sitio donde todos convivían sin distinción fueron las iglesias. Muchos extranjeros se sorprendían al ver que, a diferencia de sus países, en México no existían separaciones de los asientos por clase social, sino que todos se sentaban mezclados sin importar su procedencia. Y ya que hablamos de las iglesias, es importante mencionar que México, inmediatamente después de la Guerra de Independencia, no fue un país laico, sino que tuvo como única religión oficial y permitida la católica, lo cual influyó en el estilo de vida de los mexicanos de la época. Desde luego, no podemos generalizar porque siempre pueden haber excepciones, pero de manera general, la población tenía la rutina de asistir a la misa por las mañanas y después realizar sus actividades durante el resto del día. Además, si un carruaje de la iglesia o una figura importante de la misma transitaba por las calles, todos tenían la obligación de guardar silencio, quitarse los sombreros y, en ocasiones, arrodillarse hasta que el mismo terminara de pasar frente a ellos. Y muchas veces habían personas que iban junto al vehículo encargadas de hacer respetar esta regla. Desde luego, las iglesias anunciaban la hora con sus campanarios, definieron muchos de los días oficiales de descanso, entre otras cosas. Entre todos los problemas que habían, la gente aún así encontraba maneras de entretenerse y pasar un buen rato. No todo era misas y trabajo. Durante las tardes o las noches, muchas personas acostumbraban a asistir al teatro o a otros eventos donde solían pasar el rato, como las corridas de toros. Desde luego, también era común asistir a las pulquerías y demás sitios similares. Es curioso, pero varios relatos indican que el mexicano de la época no acostumbraba a hacer reuniones en la casa con pocas personas, sino que solía reunirse en grupos bastante grandes como en los sitios que mencioné hace un momento, o bien en eventos que eran de gran importancia como los días feriados. Esta forma de agrupación a gran escala era la manera más común de socializar. En pocas palabras, las personas continuaron con su vida diaria como pudieron, independientemente de formar parte de una nueva nación, e incluso muchas quizás indiferentes a la situación política del país. Algo a lo que la gente se enfrentó durante mucho tiempo fue las interminables batallas por el poder político. Constantemente se generaban enfrentamientos entre diferentes bandos políticos, e incluso aparecieron diferentes levantamientos armados a lo largo del país intentando tomar el control territorial, de los cuales la población en general tenía que huir y
y resguardarse donde pudiera. Por estas y muchas otras razones, durante años la gente no se sintió como parte de una nueva nación y el nacionalismo que hoy conocemos era prácticamente inexistente. Incluso muchas personas se preguntaban si en verdad había valido la pena luchar por la independencia. Debido a esta inestabilidad, conforme pasaron los años, México terminó endeudándose, incrementando su desigualdad social, perdiendo autoridad y también perdiendo gran parte de su territorio, principalmente por la guerra contra Estados Unidos, la cual es todo un tema aparte que no profundizaremos en este video. Todo ese proceso de intentar darle forma a la nación podemos decir que terminó con la Guerra de Reforma, que consistió en una batalla entre los dos principales partidos, los liberales y los conservadores, cada uno defendiendo sus ideologías. Al final la victoria fue por parte de los liberales, y así nació un camino con el cual la gente pudo sentirse por fin identificada, liderado por el entonces presidente Benito Juárez. Con ello, comenzó a plantearse realmente cómo lograr una mayor igualdad y bienestar para los mexicanos. Desde luego, la historia no acaba ahí. Después vinieron más problemas, desde los varios intentos de golpes de estado por parte de los conservadores hasta la prácticamente inesperada invasión francesa. Pero hablar de ello ya se sale del tema principal del video, por lo que si quieres saber más, no dudes en consultar los enlaces de interés que dejaré en la descripción. Hasta aquí este video. Desde luego hay miles de datos que no comenté para no hacerlo tan largo, pero si quieres agregar algo al tema que consideres es importante, no dudes en hacerlo en la sección de comentarios de abajo. De igual manera, si te gustó el video, no olvides en dar clic en el botón del pulgar arriba y si te parece bien, suscribirte al canal. Adiós. En realidad el país estaba en muy malas condiciones. Lo más evidente eran los estragos que ésta había dejado. A lo largo de todo el país era posible encontrarse con familias que perdieron a sus seres queridos, construcciones destruidas o abandonadas producto de las municiones empleadas, pueblos que quedaron completamente deshabitados e incluso antiguas zonas de batalla con cuerpos de soldados caídos, las cuales a su vez produjeron graves enfermedades infecciosas. Además, el tener un campo poco productivo y una industria muy dañada y aún controlada por empresas españolas ocasionó que los primeros años del México independiente fueran realmente oscuros para la población general. El poco empleo y productividad del país ocasionó que los niveles de inseguridad se dispararan y comenzaran a surgir los famosos bandoleros o bandidos dedicados al robo de mercancías en rutas peligrosas a lo largo del territorio. Y por si fuera poco, a pesar de que uno de los objetivos de la Guerra de Independencia era lograr igualdad entre todos los habitantes sin importar su lugar de nacimiento o familia originaria, México heredó de la Nueva España una terrible desigualdad social que lamentablemente aún persiste hasta nuestros días. Las clases bajas y altas estaban muy marcadas y diferenciadas incluso por el color de piel, el idioma y la vestimenta, como mencionan varios de los relatos de la época. Mientras que, como se documenta en otros relatos, al llegar al centro de la ciudad había un cambio radical notable, con interesantes construcciones, hermosas arboledas y preciosos caminos para andar o incluso navegar, como el famoso Canal de la Viga. Esto nos muestra que mientras la clase baja se asentó en los alrededores, la clase alta residió en el centro de la ciudad.